¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, con poco más de 20 años de transmisiones ininterrumpidas, queridos amigos, de libertad de expresión, de esfuerzo por una independencia a toda prueba. Un privilegio el estar con ustedes en estas frecuencias de la pluralidad, gracias a ABC Radio, por supuesto, nuestra casa, y también a quienes nos retransmiten de manera diferida, como es Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, frecuencias de La Pantera en la frontera norte, y por supuesto Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista, y por supuesto también puede vernos ya en la nochecita, buscar por favor nuestro canal de Voces del Periodista Radio, y si quiere usted suscribirse, nos daría muchísimo gusto, queridos amigos. El privilegio de compartir con ustedes, gracias querido ingeniero Víctor Melara García, gracias Jonathan Álvarez, y bueno, pues el privilegio de enlazarnos y de tener la voz siempre de un líder fundamental nuestro, que es el maestro Mario Méndez Acosta, quien es presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. Mario, queridísimo, un privilegio siempre. Gracias, igualmente para mí. Sabemos. Claro, gracias, sí. Mario, querido. Y un saludo para todos. Exacto, Mario. Y bueno, pues tener la presencia de Ceci Tapia, @Solidaridad1000 también, quien nos honra también en participar. Ustedes saben, ustedes la conocen, ella es una defensora de derechos humanos, por supuesto, una fiscalista. Hay temas muy importantes que vamos a compartir con ustedes, y por supuesto después de la media, a partir de la media, el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, nos honrará también en estar en esta mesa. Bueno, pues vamos a arrancar para abrir mesa, digámosle, o abrir boca, como se dice, pero aquí abrir mesa informativa y de análisis, sobre todo con temas importantes que tiene el maestro Mario Méndez Acosta, con la maestra Ceci Tapia, Solidaridad1000. Ceci, querida, ¿cómo vamos en las redes? ¿Qué dicen? ¿Qué temas están circulando? Adelante, Ceci Tapia. ¿Cómo estás, querida Celeste? Muy buenas tardes. También al maestro Mario Méndez Acosta. Muy buenas tardes a todos. Pues resulta que ya no solamente las redes, ahorita mismo está sucediendo la marcha feminista. Hoy es día 28 de septiembre, entonces recordemos que estas marchas son muy interesantes, pero aquí lo que yo quiero comentarles es lo siguiente. Hoy, en las redes sociales de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ella menciona quién está financiando la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Bueno, esta Comisión Nacional que está en la calle de Cuba 60, en la Colonia Centro, pero lo más interesante es quién viene, y lo que esto viene a hacer, y es una desgracia, es que dentro del feminismo que tanto se ha luchado, dentro de todo esto, pues también hay gente, hombres y mujeres, que son delincuentes, y que a veces esa igualdad también se va a este camino. Lo comento por lo siguiente: esta mujer, que no la voy a mencionar, pero que si ustedes revisan el audio el video de la jefa de gobierno, de la gobernadora de la Ciudad de México, pues ella la menciona y dice que es parte de 5 empresas que lavan dinero. De estas empresas que facturan, que le dan, bueno, que nosotros sabemos que eso es uno de los fraudes a la nación más grandes, y que fueron, obviamente, para la época de Peña Nieto, pues una de las más grandes factureras, que están en la lista de la Comisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del SAT. Entonces yo creo que sí es importante que se le finque ahí un poquito el ojo. Obviamente saltan las mujeres, oye, es que cómo es posible que estás atacando a una mujer, pero el punto es lo mismo. Las personas de Ocupa que tienen un problema, porque sí lo tienen, están atacando de igual manera a una mujer que es la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, la señora de la Tierra. Entonces digo, finalmente, esto no es de género, señores. Quien roba es un ratero. Quien defrauda es un defraudador. Esto no es de género y no es de nada. Entonces es algo muy interesante. Yo creo que es porque ahorita las mujeres están siendo, bueno, obviamente han caminado todo lo que es el Paseo Juárez, su destino es el Zócalo, pero sí hay que estar muy pendientes. El día sábado
también hubo este mismo camino de los padres de Ayotzinapa, aun a pesar de que el presidente de la República les hizo, pues obviamente una entrega, vamos a llamarlo así, un informe de lo que ha pasado. Sin embargo, este es el primer gobierno que es uno de los 95 puntos que había dicho, bueno, de los 100 primeros puntos que él había dicho y que ya se han cumplido 95, según lo mencionó hoy en la mañanera, y que de eso vamos a platicar más adelante. Pero quiero comentarte, querida Celeste, al maestro también, que eran ríos de gente. O sea, algo impresionante, había más de 8 colectivos de miles de personas, o sea, se llenó de Zócalo al eje central de personas. Obviamente entraron, hay un comité de frena, y esto lo comento porque no es lo mismo gritar con cientos de casas de campaña que las voces de las personas que están adoloridas. Frena, en su defecto, empezó a hablar de la gente de Ayotzinapa como delincuentes y de las feministas como locas. Mucho les falta por recorrer como nueva oposición lo que es esta lucha social que ya vieron una muestra el día sábado de lo que se trata. Los padres de Ayotzinapa se presentaron, agradecieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y obviamente le reclamaron al expresidente Enrique Peña Nieto y a toda su verdad histórica. Ellos agradecen a la gente que les ha apoyado, porque no solamente es apoyarles con ánimo y fuerza y acompañarlos ahí, sino a veces también hospedarlos y darles de comer. Ellos así lo mencionan, que no van a dejar la lucha, sobre todo para saber qué fue lo que pasó con sus hijos. Y entonces, bueno, y eso lo comento porque hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de los 95 compromisos cumplidos a 2 años de su gobierno, y uno de ellos es justamente el dar con la verdad, y no con la mentira histórica, con la verdad real, ¿no? Porque ya estamos así como entre palabras. Resulta que no solamente está hablando de eso, sino descentralizar el gobierno, dar prioridad a las comunidades indígenas, las becas, las pensiones, el mejoramiento urbano, construir caminos y proyectos, infraestructura en las comunidades rurales más pobres que hay. Se está hablando obviamente del incremento histórico del salario mínimo, como nunca, un 20% en este año que acaba de pasar, la promoción de la investigación científica y tecnológica, el Programa Nacional de Reconstrucción también, la eliminación de gasolinazos, el acompañamiento de la ONU, y obviamente pues hay mucho por hacer, evitar el fraude electoral y la evasión fiscal, que ese es un tema que se ha visto en este ejercicio, sobre todo cómo se ha recuperado el dinero, los impuestos, y se ha evitado también todo esto que podemos llamar como bueno, se oyen aquí, ustedes no alcanzan, están aventando cohetes porque yo estoy cerca de Juárez, por si oyen ruidotes, pues estamos hablando de que están todavía la marcha de las feministas. Digo, ojalá que no haya a mayores. Obviamente habla también el presidente cancelar fideicomisos, habla también que se podrían obtener más de 50,000 millones de pesos del SAT, esto hablando a favor de la ciencia y la cultura, hablando de los privilegios, cómo se han ido erradicando los privilegios de la corrupción, este gobierno austero. Se habla de la descentralización del gobierno, obviamente el impulso a las fuentes de energía alternas renovables, la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomatriz. Pero algo importante, porque mucho se dijo, queridos amigos, que el presidente estaba en contra de eso. No, lo que estaba en contra era de los contratos que estaban dañando no solamente a los estados y que no les estaba dando nada a los pueblos originarios. Entonces yo creo que sí es importante que nosotros podamos ver con mucho lujo de detalle lo que ha pasado y de toda la ayuda que han recibido los jóvenes, los adultos mayores y por supuesto los estudiantes en esta beca Benito Juárez, entre otros apoyos a madres que estudian, a madres jefas de casa y de familia, y que se han llegado a hacer todos estos proyectos y programas de el gobierno federal y que hoy se anunció en la mañanera que ya Celeste. Y bueno, muy importante, está en vogue Ayotzinapa, porque acaban de ser 6 años y que ojalá pues ya se sepa dónde están sus hijos, porque ningún padre merece esto, así como ellos, los miles de desaparecidos de estas guerras de sangre que no han dejado más que dolor en el pueblo mexicano. Ese es mi comentario. Exactamente. Gracias, Ceci Tapia, solidaridad mil, y precisamente, queridos amigos, hay que tener en cuenta
por ejemplo, en esta circunstancia de la que habla el señor presidente del retiro de fideicomisos, esto no quiere decir que se retiren los apoyos. Lo que pasa es que el cómo se maneje esos recursos para que sea de una manera transparente y que lleguen al objetivo que debe de ser, porque recordemos que muchos de estos fideicomisos precisamente se hicieron de una manera para que no hubiera claridad, precisamente. Entonces ahorita de lo que se trata es que haya recursos precisamente para las causas que las necesitan, pero de una manera transparente. Esto es importante. Por otra parte también, queridos amigos, no dejarse secuestrar por estos grupos de ultraderecha o de, pues ya ni siquiera es ideología cualquiera, es simplemente yo creo que del grupo de afectados por la limpia que se está haciendo por parte de este gobierno, de las circunstancias de anticorrupción. Entonces yo creo que hay una desesperación y eso es lo que está sucediendo. Aquí lo delicado, bien dice Ceci Tapia, es que no se dejen contaminar los movimientos que tienen tantos años, como el feminista, que tienen causas y tenemos causas por demás justas, pero que la justicia y las capacidades no es cuestión de género. Es bien importante que no porque alguien sea hombre no quiere decir que no esté capacitado para algo, igual que no por ser mujer. Aquí es cuestión de que un ser humano tenga la capacidad y la sensibilidad o no la tenga. No dejémonos precisamente contaminar ni ideologizar de una forma que llega o raya en fanatismo, porque entonces lo que están logrando estas personas que están en contra de estos mismos movimientos, porque muchas de las causas son precisamente por lo que inocularon mediante injusticia de tantos años y precisamente con la que la gran mayoría de los mexicanos estamos tratando de combatir y que pues este gobierno también está haciendo un esfuerzo muy importante, está haciendo acciones y bueno, pues tenemos que ser consecuentes con un análisis de que no permitamos que se contaminen las causas, ni la de Ayotzinapa, que afortunadamente ayer salieron a aclarar precisamente y a deslindarse de los grupos, por ejemplo, como de desenfrenados, ¿verdad? De gente también necesitada, a la que están dándole recursos pues para que esté en esas tiendas de campaña, que pues es gente que lo necesita. Subimos un Twitter el día de ayer o antier en el que decíamos que precisamente Rafa Herrera documentó en un video que algunas de las personas, que había habido algunos problemas adentro de ese campamento sui generis, ¿verdad? Pero que hay, ¿por qué? Porque habían pedido a indigentes, les habían dado algún recurso y para que ocuparan esas carpas y que posteriormente pues había algunas personas que se habían drogado. Esto dicho por mismas personas que estuvieron ahí y que ya no estaban muy conformes. No es que se discrimine a nadie, las personas que están en situación de calle o las personas que se drogan tienen una problemática de vida, de abandono, que precisamente es mucho de lo que ha traído a lo largo de tantos años una visión económica totalmente equivocada y que pues los resultados ahí están, no tenemos que abundar mucho y todos lo sabemos. Así es que no dejemos que se contaminen movimientos o que sean utilizados precisamente por quienes tanto han hecho, porque la injusticia esté en el nivel en que dejaron el país. Vamos para adelante y vamos a tratar de ser muy objetivos y siempre con un profundo amor a México y con una objetividad lo mejor lograda a través de análisis plurales. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Seguimos escuchando al maestro Mario Méndez Acosta. No se lo pierda. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista que nos permitan compartir la vida con ustedes. Vamos a escuchar al maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, precisamente con un análisis sobre mucho de lo que se habla también y se analiza desde fuera de nuestro país. Hay un personaje, un intelectual inglés que precisamente hizo un trabajo muy interesante y una investigación de muchos meses sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador,
y precisamente hablando de los logros, deslindando de todos estos pues señalamientos que se les trata de hacer desde la ultraderecha, de que es comunista, de que, o sea, de sembrar odio a base de circunstancias que nada tienen que ver, pero un análisis muy interesante. Y don Mario Méndez Acosta precisamente ha dado seguimiento a esta visión, no solamente de este personaje, que ahorita no recuerdo el nombre, pero ahorita lo busco y lo trataré de comentar más tarde, para tener en cuenta y salirnos de esta visión de estos grupos pequeños, pero que financian a personas necesitadas y que tienen elementos por recursos económicos para hacer ruido, pero que finalmente pues ahí se ve que el apoyo real pues no lo es así. Pero es muy importante tu análisis, Mario, querido, te escuchamos con mucha atención. Pues sí, en él se revela y se sostiene que dentro de cada país el presidente de México mantiene un nivel de popularidad que se ha mantenido constante y relativamente cercano, próximo a las cifras con que fue electo. Es decir, que ha habido relativamente una muy baja tasa de deserción de sus partidarios, ¿no? Cosa que es muy común en cualquier lugar en donde se lleva a cabo una elección donde alguien muestra una gran preferencia por parte de los electores, ¿no? Es muy difícil que se logre mantener esto. Sin embargo, la cifra se mantiene sensiblemente por encima de la mitad de la población analizada en las muestras, y que demuestran que, en todo caso, si se hiciera una consulta representativa de esta población, pues el presidente tendría una aprobación claramente por encima de la opinión negativa que pueda haber de él. Esa varía mucho también según las circunstancias, según el propio día, según las declaraciones y todo, pero una proyección a largo plazo con una serie de tendencias que quitan esas puntas, digamos, esas desviaciones que se dan día a día, ya sea a favor o en contra, nos da una visión muy clara de cómo ha evolucionado el respaldo de la población, del pueblo de México y del elector mexicano con respecto a la tarea que ha desempeñado el presidente y las perspectivas que tiene de llevar a cabo los compromisos que asumió en los años que le restan en el gobierno, y en eso se mantiene muy cerca de los 2 o 3 mandatarios o jefes de ejecutivo que de todo el mundo. Quiero decir, no es un número absoluto, sino es relativo dependiendo de, obviamente, la población, la masa electoral de cada país. Claro, si se comparan los volúmenes de votación de cada uno de ellos, puede haber diferencias, pero no representan la situación política de cada estado, de cada país. Esto también revela una solidez, una estabilidad en la visión que se tiene de su tarea, que tiene la totalidad del pueblo, y eso vemos que los intentos por desviar o por desacreditar a la autoridad mexicana, que pues vemos que se aprovechan de cualquier desliz, de cualquier problema, de cualquier problemas totalmente circunstanciales y anexos al problema fundamental del país, que es la recuperación de una administración honrada y de una administración que puede cumplir las metas que se fije
y siempre que estas metas favorezcan a la mayoría de la población del país. Por supuesto que hay distintos criterios para medir eso. Hay quien mide el beneficio a población extremadamente necesitada en el corto plazo. Hay quien mide el beneficio para la totalidad de la población del país en el mediano plazo. Es decir, eso implica no solo resolver las carencias inmediatas de los grupos más marginados, sino crear un clima de crecimiento económico firme que no se vea en peligro por las variaciones que se dan sobre todo en el ámbito internacional. Este es un criterio que debe ser la base de la planeación del país. Sabemos que la planeación del país se ha centrado más bien en resolver, como dice la estrategia del gobierno, primero los pobres, pero claramente esto tiene que derivar en un momento en una estrategia que garantice que al terminar el régimen del actual sexenio, el país esté encarrilado en un proceso de crecimiento económico sensible, mayor que el de la mayor parte de los países del mundo, y que no esté amenazado por ninguna circunstancia pues pasajera dentro de los mercados y las importaciones de bienes sobre todo insumos industriales que tiene que hacer el país, y combustibles y energía de todo tipo, que el país, logrando un nivel de autosuficiencia en estos renglones, tenga garantizado también una tasa, aunque sea moderada, de crecimiento, habiendo ya resuelto los problemas de carencia de los más necesitados. Claro, estoy poniendo muchas condiciones y se necesita una gran habilidad de parte de los funcionarios y los expertos que rodean al mandatario para lograr este objetivo. Sin embargo, es evidente que la mayor parte de la población está consciente de que esto se está llevando a cabo en mayor o menor grado, y que el sexenio puede terminar con muy buenos resultados. Fíjate que es muy interesante. Sí, María, sí. Perdón. Y claro, y esto se refleja en estos estudios que ha presentado la prensa inglesa independiente, porque hay que señalar que hay prensa inglesa tradicional, claro, muy afiliada a los intereses económicos de Citi, que es decir, el centro financiero de Londres, ¿no? Exactamente. Y fíjate que también hay otro personaje, en este caso canadiense. Él es profesor emérito de Historia Latinoamericana en la Universidad de Toronto, en Canadá. Es Senior Fellow en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Liverpool, en el Reino Unido. Él asegura que México está avanzando en todos los temas económicos, sociales y de justicia. Precisamente el profesor emérito David Graby, en sus distintos escritos o investigaciones, él ha apuntado que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un mandatario progresista con dos grandes objetivos generales, como es la justicia para los más necesitados y terminar con la corrupción y la impunidad. Hay un estudio muy profundo, muy interesante que hizo en ese tenor de la investigación. Entonces, hay intelectuales, especialistas en el tema internacional, pero que conocen el tema latinoamericano, como es el caso del profesor David Graby, que precisamente, y a partir de sus conocimientos del contexto de las circunstancias en los países y que le dan seguimiento, precisamente hacen este tipo de análisis
digamos, sin ningún sesgo ideológico, sino un sesgo de investigación, y que precisamente hacen este análisis como que incide, por supuesto, con las lecturas que nos da el maestro Mario Méndez Acosta. Adelante, Mario. Pues, ciertamente la visión de personas que no se dejan llevar por, digamos, los encabezados de la prensa más importante, porque finalmente esta muestra un sesgo que siempre la ha contrapuesto a los movimientos de la izquierda en México. Uh-huh. Es decir, prensa que uno hubiera imaginado que de alguna forma hubiera sido más comprensible con lo que sucede en nuestro país, como uh-huh. puede ser el Le Monde, El País y tantos otros, uh-huh. se han vuelto muy críticos, influidos mucho por esta derecha latinoamericana que se infiltra en sus colaboraciones en las mismas y les impide que sus equipos editoriales acudan siquiera a quienes mismos extranjeros que trabajan en México, trabajan uh-huh. en comunidades como Oaxaca y demás, y que envían información sobre lo que está sucediendo en nuestro país, pero es menospreciada por estos medios, ¿no? A pesar de venir de fuentes extranjeras. Exactamente, sí. Yo creo que hay grupos que están totalmente infiltrados, y lo sabemos, y que pertenecen a una media internacional, algunos de ellos de manera directa o indirecta, pero precisamente si nos damos cuenta que hay algunos de sus representantes en México, y nos damos cuenta cuáles son sus fuentes que citan, si nos damos cuenta, es claro ver totalmente una infiltración y una tendencia. Pero bueno, vamos a ir un corte y enseguida regresamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista, con el maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, Ceci Tapia, Solidaridad, defensora de derechos humanos y fiscalista, y bueno, de manteles largos que ya tenemos al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, no necesita mayor presentación, es un privilegio, maestro, tenerle en los micrófonos. Y precisamente comentaba el maestro Mario Méndez Acosta sobre datos que vienen del extranjero y cómo califican a nuestro gobierno y sobre todo a nuestro presidente de una manera muy positiva. Y precisamente encuentro un texto que lo comentábamos también del profesor emérito David Ruby, que él es investigador británico que vino a México por un periodo prolongado precisamente para saber qué es lo que estaba sucediendo aquí, y él dijo, y está entrecomillado, dice que le encantó México, pero que encontró fascinante lo que se está viviendo aquí, y él dijo que a Andrés Manuel López Obrador no es Hugo Chávez, México no es Venezuela, el estilo de AMLO es muy diferente, tranquilo, mesurado, educado, pero tiene bastante claro que está poniendo un programa radical de cambio, la cuarta transformación en la historia de México. Le ha sorprendido muchas cosas, y él como especialista y analista, bueno, pues así como él y otros, como comentaba el maestro Mario Méndez Acosta, es importante tener estos referentes, no solamente encuestadoras, porque sabemos que las encuestadoras de repente posicionan arriba y luego bajan, pero eso lo hacen pues deliberadamente y para tener credibilidad. Hay que tener mucho cuidado cuál es el negocio, por supuesto tener en cuenta, pero leer todo el contexto. No sé si quieras agregar algo más, Mario, querido. No, simplemente sí quería comentar algo en torno a la conducta de los grupos extremistas, en este caso ya de las feministas, que se han dedicado a agredir y a lesionar fuertemente pues el mobiliario histórico del país, los monumentos, los bienes de terceros, todo eso
tratando de causar daño irremediable en los mismos, ¿no? Claramente, detrás de esta estrategia está una que ya reconocimos en muchos casos en eras anteriores, en etapas anteriores, en donde ahí sí era con la participación directa del gobierno entonces priista, pues salían de gobernación los grupos de golpeadores que iban a las manifestaciones, por ejemplo, del 2 de octubre para tratar de sembrar el desorden y la destrucción. Vemos esa misma característica en estos grupos que de manera ciega y sin esgrimir argumento alguno se dedican a manchar lo que es una lucha importantísima en el caso de las mujeres. En la causa de las mujeres del pañuelo el día de ayer es irreprochable. Sin embargo, llegan estos grupos que claramente vienen con la consigna de causar el mayor daño a terceros, de modo que se menoscabe la credibilidad de una lucha que todos conocemos, que tiene características internacionales y que sigue su marcha y va avanzando de forma airosa. Exactamente, Mario querido, y que no se nos olvide que por ahí, por parte de algunos personajes pues que estuvieron en el pasado muy ligados a la UNAM, a la Secretaría de Salud, ¿verdad? Un ex rector, bueno, pues es conocido que tenía una gran fuerza e impulsaba a los grupos purriles también. Entonces hay muchas cosas que son tradicionales y que ahora se aplican desde una supuesta disidencia. Bueno, pues maestro Rafael Barajas Durán, un privilegio tenerle aquí, maestro querido. Si quiere abundar sobre este tema, o usted también había propuesto hablar de la verdadera libertad de expresión. Adelante, maestro. Sí, claro que sí. Mira, acerca de este asunto, el día de hoy, Claudia Sheinbaum planteó que una mujer de nombre María Beatriz Gasca Acevedo, que está ligada, entre otras cosas, a una empresa de outsourcing llamada Gin Group, que solía dar facturas falsas, ¿no? Está vinculada a los grupos que tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, aquí el tema, pues, es muy delicado, porque, entre otras cosas, estamos hablando de de un vínculo muy claro de una empresa, pero que hace cosas indebidas, ¿no? Y que probablemente esté actuando en esta historia para por motivos políticos. Ya salieron a decir esta señora y el grupo Jim que si ella actúa en este movimiento feminista ha sido por a nivel personal, etcétera, pero si nosotros revisamos el historial de estas empresas, veremos que, bueno, es muy difícil de pensar que una persona está que esta persona no, que las actividades políticas, que las actividades financieras de esta empresa que está haciendo cosas chuecas, no tiene que ver se abre la sospecha que es una retaliación por las medidas que ha hecho el gobierno, que ha tomado el gobierno ante estas empresas factureras. Y hay también otra usuaria que plantea Perdón, maestro, ¿se escucha el respirar de alguno de nosotros con el teléfono? Entonces, nada más un cuidadito. No, perdón, maestro, perdón la interrupción. Sí, que hay otra usuaria, sí, maestro. Sí, una usuaria que dice que hay una activista del PRI, de la CNC, que también está alentando al bloque negro. Por supuesto que estas cosas
pues nos resultan preocupantes. Obviamente son cosas que hay que investigar, son cosas que hay que resolver. En una de esas, efectivamente, todo es limpio y todos estos sectores están actuando por absoluta convicción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero perdón, yo sí creo que tenemos motivos para pensar que puede no ser así. Entonces sí tenemos que estudiar esto y sobre todo, exacto, yo sí, exacto. Y la otra cosa es, estas gentes hablan luego de sororidad, ¿no? Y hemos visto imágenes muy preocupantes en las cuales agarran y les ponen unas patizas tremendas a mujeres policías. exactamente. Están en el suelo. Yo, perdón, aquí el tema me preocupa y yo creo que y regreso a algo que hemos planteado una y otra vez, que es que se tienen que debatir las formas de lucha y las estrategias de lucha que siguen los movimientos, porque estas cosas, mi impresión es que lejos de beneficiar a una causa que es absolutamente justa y necesaria en nuestro país, ¿no? Complican muchísimo las cosas, ¿no? Exactamente. Todas estas cosas las tenemos que revisar y las tenemos que revisar, creo yo, con muchísimo cuidado. Y mira, esto se engarza con otro tema, si quieres lo hablamos después del corte. Sí, maestro, claro. Mire, todavía falta 2 minutitos, nada más yo quisiera subrayar algo. Es importante, maestro y amigos queridos, no estamos señalando que solamente esto sea, pero también causa sorpresa, y esto ya lo habíamos platicado en grupo, ya lo habíamos detectado, que hay una especie de campaña por WhatsApp, además de en las redes, de, por ejemplo, personajes que pues han tenido y tienen una pues ambición de ocupar el lugar que tiene una persona que ha padecido precisamente y se le han violentado los derechos humanos, como es la actual representante, quien está al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que en este tenor pues se ha visto muy activo el señor Álvarez y Casa. Hay que tener en cuenta todos los componentes que hay detrás, qué grupos están detrás, qué acciones han tenido con anterioridad y que obviamente pues no es muy afín a grupos, digamos, que mucho se ha señalado que están financiados desde fuera del país. Hay que investigar, digamos, ¿no? Esto es delicado, no estamos señalándolo en todo, pero es muy fácil dar seguimiento y tener un sentido común de ver que luego hay quienes les interesa precisamente y atizan el fuego más allá por intereses de grupos pues muy ajenos a lo que dicen precisamente perseguir. Vamos a un otro tema que es delicado. Esta mujer era precisamente la presidenta de Relaciones Humanas, de Recursos Humanos, ¿no? De este sector, perdón, esto sí es un problema. Es la directora de Recursos Humanos, que hace una directora de Recursos Humanos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Estamos con el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero, con el maestro Mario Méndez Acosta, con la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000 y su amiga Celeste Sáenz de Miera. Bueno, en estos micrófonos, maestro querido Rafael Barajas Durán, usted nos comentaba algo delicado precisamente sobre intereses económicos también, por supuesto, que hay y el uso de recursos por algunos apetitos, ¿no? Que pudiesen tener también que ver y enrocarse con todo esto que precisamente nos dijo la pues quien encabeza el gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Adelante. Sí, mira, otro tema que es delicado es que el 11 de mayo hubo un evento en el que participaron defendiendo la lucha feminista precisamente esta mujer Beatriz Gasca y el colectivo de las Brujas del Mar, ¿no? Este colectivo que se decía partidista y que después
en redes se documentó que una de sus dirigentes era estaba cercana o se tomó una foto con Felipe Calderón, ¿no? Digo, este tipo de cosas, pues obviamente lo menos que podemos decir es que despiertan dudas importantes, ¿no? Entonces, y el otro tema es el siguiente, es decir, sí existe, y me preocupa, una andanada mediática diciendo que el gobierno no respeta la libertad de expresión, que es un gobierno autoritario, que se quiere regresar al autoritarismo priista, etcétera, etcétera, etcétera. Está la carta de los 650 escritores, empresarios, demás. Acuérdese que muchos se deslindaron de ese escrito. Sí. Y luego también ha habido una serie de entrevistas, por ejemplo, en las que están Ciro Gómez Leiva, Paco Calderón, el caricaturista del periódico Reforma, etcétera, etcétera. También Francisco Valdés Ugalde fue entrevistado por La Octava hace no mucho. Es muy curioso porque todos estos declaran a la vez que se dicen preocupados por la libertad, pero reconocen que no hay casos concretos de censura por parte del gobierno. Entonces, todo parte precisamente de, digamos, de percepciones personales. Ahora, lo que sí es objetivo, y aquí eso me preocupa porque al final de cuentas los periodistas tenemos que ser objetivos y tenemos que irnos a los datos. Lo que es realmente objetivo es el hecho de que en México estamos bombardeados por mentiras y por fake news y por cosas, hay una lluvia de fake news. Y estoy convencido de que en plena lluvia de mentiras, afirmar sin sustento que se está violentando la libertad de imprenta es otra mentira que básicamente lo que hace es engrosar la lluvia de mentiras. Eso sirve para engrosar la infodemia. Y esto, por supuesto, que hay que ponerlo en el contexto de lo que han sido las estrategias de la derecha en toda América Latina para desestabilizar los gobiernos no neoliberales. La infodemia en México es una cosa brutal. En abril del 2010, un investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, creo que se llama Luis Ángel Hurtado, documentó que México era, solo después de Turquía, el segundo país del mundo con que generaba más noticias falsas. ¿Que genera qué, perdón, maestro? Que genera más noticias falsas. Sí. Más fake news. Obviamente, plantear en y además todos hemos sido testigos de cómo varios periódicos importantes con alcance nacional, periódicos, de peso, publican con frecuencia información que no verifican y sacan cosas que son increíbles. Por ejemplo, en primera plana aseguran que el gobierno obliga a sus funcionarios a comprar cachitos de la lotería, por no remitirnos al tema de las longanizas de 20,000 pesos, ¿no? Y todo tipo de cosas, ¿no? En este contexto, decir que la libertad de imprensa está amenazada es un despropósito. De hecho, yo estoy convencido de que si circulan de esta manera las mentiras, es entre otras cosas porque no hay contención a lo que se dice y lo que se publica. Ahí es cuando menos puedes decir que está amenazada la libertad de expresión, ¿no? Exactamente. Entonces, ojo, esto sí puede ser una estrategia, o sí se encaja, no es que pueda haber, encaja dentro de las estrategias de desestabilización que se han aplicado en toda América del Sur. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, lo que tendríamos que hacer, a lo que ya tenemos que llamar, es a un debate ético, serio e informado sobre la prensa, la libertad de imprenta, los medios y la ética. Exactamente. Maestro querido, aquí ha habido precisamente, y lo reiteramos y no me cansaré de decirlo, precisamente esta situación que esgrimen y estas supuestas y falsas premisas que ponen como libertad de expresión, no es libertad de expresión, es el delinquir a través de la mentira, utilizar medios que deberían de ser de servicio público para convertirse en servicios a gracias, digamos, privadas, que no tiene que ver nada con un bien común.
Entonces, la mentira, repito y reitero y lo diré todos los programas, es premeditación, alevosía y ventaja. Esto no quiere decir libertad de expresión y precisamente la forma en que se ha sofisticado más a la censura y utilizar el concepto de libertad de expresión más allá de la Carta de los Derechos Humanos es precisamente la mentira. El primer enemigo de la libertad de expresión es precisamente la utilización de la mentira, porque quita el objeto fundamental y el objetivo fundamental de la libertad de expresión, que es llegar a un bien común, a una libertad que está fincada a base precisamente de respeto de la ética, de respetarnos todos, a partir de una información fidedigna. Esto va más allá del análisis, ¿no? Esto tiene que ver con lo que es la deliberación de mentir para obtener algo y desestabilizar también, maestro. Pues ya casi nos vamos. Yo les pediría, maestros queridos, lo que quieran comentar de lo que no se ha dicho ahorita. Mario, querido, adelante, maestro. Bueno, sí, cabe resaltar pues, la necesidad de hacer frente a cada uno de estos cargos que se hacen de manera casi sistemática, distorsionando o informando erróneamente sobre las acciones del gobierno, ¿no? Esto demanda un trabajo mayor para los comunicadores, porque se tienen que estar fijando en lo que se dice, verificar si hay algún fondo de verdad o si hay una distorsión y dar a conocer el hecho distorsionado sin distorsión alguna y sobre todo desmentir las falsedades. Pero esto requiere de una labor en conjunto de todos los comunicadores que están en busca de la verdad. Y claro, esto no quiere decir que no haya señalamientos o críticas sobre asuntos que debe hacer frente el gobierno y que tal vez haya habido retraso o no se han atrevido por distintas razones algunos problemas y no se han escuchado alguna visión. Pero eso es algo muy diferente. Es muy difícil hacer periodismo crítico en un clima de distorsión deliberada de parte de un grupo que no le importa la verdad. Exactamente, Mario querido. Mario Méndez Acosta, lo hemos escuchado. Maestro don Rafael Barajas Durán, adelante. Simplemente para reforzar lo que tú dices, cuando el periodismo miente, es que ya perdió su razón de ser. Exactamente. Es decir, el periodismo surge justamente como un movimiento, como el pleito por la libertad de expresión, la lucha por la libertad de expresión, surge como una lucha por la inteligencia, por la verdad, en contra del dogma, en contra del pensamiento único. Entonces, tener estas cosas, es decir, que la prensa de repente miente y lo vea como una cosa normal, como parte natural de su proceder, te habla básicamente de una perversión del proyecto y también habla de que se ha generado un modelo de negocios que nada tiene que ver con la ética. Exactamente, maestro querido, es un cáncer de la comunicación. Ceci, querida, te escuchamos con atención, nada más agradecemos a Carlos Aguiar, gracias. Dice que ojalá se toquen el tema de las amenazas al presidente, se debería de investigar de oficio. Gracias, Carlos, por supuesto que sí. Diana Segundo Tobar, Celeste queridísima, dice que le gusta mucho el programa, que son los lunes una delicia escucharles a todos y que dice que está lista con su libreta para su clase de periodismo veraz y de ética. Gracias, Dianita Segundo Tobar, @Jimboro, mil gracias, chiquita linda, maestra querida. Dinora Leo, Dinorita linda, gracias por tu cariño. Ana María Ríos, Ana María Laura Ceballos, gracias, Laurita querida. Y bueno, Ceci querida, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué mensaje nos dejas?
Quiero hacerle una pregunta a todas las campañas de PRI Nacional que hoy lanzaron un hashtag que se llama Sin presupuesto no hay igualdad, y esto en relación a que hablan que en Zacatecas y Colima, pero así está en las redes, esto no es un ataque, ni mucho menos. Dice: los priistas alzamos la voz por un presupuesto adecuado para los programas de combate a la violencia contra mujeres. Pero así está replicado en todo el país. Ahorita ya tú ves la tendencia en redes y hablan de sin presupuesto no hay políticas de igualdad. Y la pregunta que yo nada más con esto quiero cerrar es: cuando tuvieron todo el dinero, todo el poder y todo el presupuesto, ¿qué hicieron para erradicar la violencia contra las mujeres? Sino gastárselo en sus campañas políticas. Ese es mi comentario. Gracias, Ceci, querida, solidaridad mil. Gracias, maestros queridos Ceci, Mario Méndez Acosta, maestro Rafael Barajas Durán, un privilegio. Ustedes, queridos amigos, vamos a tocar el tema sobre redes, sobre estas amenazas, todo lo que ustedes nos sugieran, queridos amigos. Mil cariños, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso y de eso se trata, que todas las voces nos escuchemos. Les quiero entrañablemente un beso tronadísimo. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos, Celeste.